si no tenés la palabra de Dios, no tenés de dónde agarrarte. No hay nada más estable, más constante y más firme que la palabra de Dios. ¿Cómo hago para ser una persona que resista espiritualmente y ser una persona al 100 en mi potencia espiritual? Yo voy a hacer lo que sea. Wow. Yo dije, wow, Señor, necesito esa fe. Lastimosamente muchos vivimos al revés. Pensamos que nuestra vida es nuestra historia y bueno, a ver dónde le meto a Dios. Claro. Un lugarcito en mi pequeña vida. Hey, bienvenido a Volviendo a la Esencia Podcast. Gracias por darle tap a este video. Te damos la bienvenida con Andrea a nuestro canal, a nuestro podcast, al lugar donde estudiamos la Biblia juntos, donde crecemos juntos, donde hablamos sobre un montón de temas, pero siempre apuntando a Cristo. Así que si estás por primera vez... Sí, si estás por primera vez, te damos la bienvenida a nuestro canal. Ahí tenés tenemos una familia que amamos, Sí. de Vibe Podcast, que, bueno, realmente nos han demostrado su amor, su cariño, sus comentarios. Así es. Nos encanta. Últimamente estamos grabando siempre el episodio de la semana, ¿no? Entonces, esto literal, cada viernes... O sea, este viernes que sale grabamos esta semana. Sí, cada viernes sale un nuevo episodio fresquito, recién salido del horno. Y disfrutamos de compartir con ustedes. Si estás por primera vez, como dije hoy, ¿qué hacemos en este podcast? Pues bueno, en este podcast estudiamos la Biblia. Así es. Y nos acercamos más a Jesús a través de su palabra, conversando, aprendiendo. Así que sos bienvenido. Y los que ya son de casa, ya ustedes ya saben, son nuestra gente, nuestra tropa. Nuestra people. Les amamos. Hace unos días estaba en Ciudad de México en una conferencia ¿Cómo te fue eso? muy linda, se llama Sid Conferencia, con nuestro amigo Obed y todo su equipo. Y Wow. lo pasamos muy bien. Pude saludar a algunos de ustedes. Vi que varios pudieron comprar el libro. Wow. Me dio una lástima porque al final íbamos a estar y iba a poder sacarme una foto y firmar alguno de los libros. Y los de la seguridad del edificio no nos dejaron. Y yo quedé pichado porque la seguridad del edificio era, no, se tienen que ir, acá no se puede. Y yo, no, pero esperáis. Pero... Claro que pichado no es una mala palabra porque en otros países es mala palabra. Claro, pichado, como yo explico a veces, en Argentina o en Paraguay, es una mezcla de enojado y triste. Yo creo que es eso, ¿no? Es como pichado, Sí, como... me piché, pero me acuerdo que una vez nos dijeron, creo que en Costa Rica es algo malo. En Costa Rica es malo. Es malo, es una ofensa. Costa No sé. Costa Rica, pido perdón. Pura vida nos perdonan ahí. Pido perdón a Costa Rica. A Costa Rica. Pero viste que, bueno, acá más o menos nosotros ya aprendimos a hablar un poco más neutro porque, como, qué sé yo, acá en nuestra iglesia son muchos mexicanos, muchos de Guate, muchos chapines, muchos de tantas regiones, entonces tenemos que neutralizar. Un español neutro, como el de las películas. Porque si no, decimos cosas que sí, por ahí en ofenden. algún momento decimos algo que en tu país es mala palabra. Por favor, pedimos perdón. No es que somos vulgares. No somos groseros. Creo. Pero de verdad, así que mando un saludo a toda mi gente, a nuestra gente de México. Fue lindo estar con ustedes. ¿Comiste Pasó muchos algo muy tacos? loco. Escucha esto. Y no sé Ay, si ay, la ay. persona que está acá sí va a estar viendo. Pero Obed, el pastor, era que hizo la conferencia, tenía uno de los libros de Viviendo su Voluntad. Y dijo, ok, este libro lo vamos a regalar así random, en plena conferencia, al primero que trae un calcetín roto. Ok, o sea, Yo tipo dije- medio difícil. Sí, dije, bueno, bro, eso algunos andan así. no va a pasar. Y de repente viene alguien atrás, y viene con una media, con un calcetín roto y muestra así un agujero enorme. Y se ganó el libro. Y después me encontré con la persona y me dijo que rompió el calcetín para ganarse el No Yo dije, manches. pobre tu calcetín, ¿ahora con qué? Pero se ganó el libro. Ey, pero o sea, en el momento rompió. Sí, ahí ¿Cómo rompió. hizo? Bueno, Que estiró sea, así. yo no sé cómo hizo pero después yo dije, wow, esa Si es... sos la persona, ¿por qué no nos comentás ahí? Soy la del... ¿Era Soy chico la... o chico? Era una chica. Bueno, si sos la chica, comentás, soy la del calcetín. Tin roto. Te vamos a mandar un nuevo calcetín. No, calcetín, sí, marca Bye. Que tenga un logo de Bye. Pero de verdad que, bueno, me recordó a la fe de esta mujer, la del flujo de sangre, ¿no? Que dijo, Mira. yo O voy a sea, ella hacer... quería el libro y quería
quería. Claro, claro. Yo voy a hacer lo que sea. Wow. Yo dije, wow, Señor, necesito esa fe a veces, ¿verdad? Pero O qué sea, bueno. hashtag rompe tus calcetines. Hoy vamos a empezar con un hashtag antes del episodio. Ahí Se va a está. llamar Rompe tus calcetines. Eso Así significa que por fe tú tienes que romper de tu vida claro, si hay algo que... todo aquello que Sí, te si hay algo impide. que quieres que Dios haga en tu vida, pero tienes que tomar un paso de fe, rompe tu calcetín. O si quieres un libro de Seba viviendo su voluntad, mandanos tu fotito No. de tu calcetín Ay, roto van a mandar un montón y hay y te mandamos un libro gratis. Ok. Ay, Dios mío. Yo No, no, vos sabés no. que yo ya aprendí. Andrea promete y después nos mete en apuros a todos nosotros. Todo el equipo de BAE ahí como que en shock. Pero bueno, así que vamos a ir directo al tema. Ya fue una introducción larga hoy. Ey, sí, esto comienza en el minuto 5, si Sí, por ahí. querés adelantarte al divague. Pero los que quieren son nuestra gente. Pero contanos hoy un poco, este tema me emociona porque hasta yo estoy listo como para aprender algo que Dios te habló muy fuerte a vos y ya me lo comentaste, pero me gustaría que nos hables un poco de por qué nació este mensaje y cómo fue este tema. Sí, este mensaje nace, bueno, de uno de mis profetas favoritos de la Biblia, que seguramente ya saben quién es porque mi hijo se llama así. Oh, Jeremías. Imagínate, cuando la gente me pregunta, ¿por qué le pusiste Jeremías? Bueno, Jeremías es de mis profetas favoritos de la Biblia Ok. porque se conoce más del profeta Jeremías que de cualquier otro profeta en la Biblia. O sea, se conoce mucho de él por todo su trayecto y porque Dios lo llamó muy joven, Sí. ¿verdad? Muchos teólogos creen que él fue llamado a sus 17, 18 Wow. años y eso es una Muy edad joven. joven. Entonces, y su vida fue muy difícil, su ministerio fue uno de los más difíciles, Sí. pero hay tanta riqueza, tanto, ay, no sé, tanto que podemos sacar de la vida de Jeremías. Y Dios le da un llamado muy especial, muy específico, pero en medio de ese llamado, él como que quiere abortar la misión y quiere abandonar ese Como llamado. evadir. Como evadir, porque las cosas se estaban poniendo muy difíciles en ese tiempo. Dice que donde él nació, que era la región de Judá, todas esas potencias mundiales de esa época como Egipto, Asiria, Babilonia, Ajá. querían tomar posesión de esa región. Entonces, el ambiente espiritual estaba Tenso. tenso, el ambiente político estaba tenso, o sea, socialmente, políticamente, estaba haciendo un tiempo muy difícil. Ok. Y en lo espiritual, mucho peor, la gente estaba fría espiritualmente. Entonces Dios levanta a este joven profeta, lo llama, entonces él cuando las cosas se ponen difíciles quiere abandonar. Y Dios le dice, le responde de una manera en Jeremías 12, capítulo 5, uno de los versículos que más me encantan y me siento que hay tanta profundidad en la respuesta de Dios porque dice que Jeremías, él era muy humano y se le conoce como el profeta llorón. ¿Viste que a Sí, Jeremías le sí. dicen, no, el profeta llorón? Sí, sí, sí. Porque él era muy humano. Dicen Claro, que él expresaba su... o sea, él no tenía miedo de expresarle a Dios sus emociones, de decir, Dios, estoy harto. O sea, como que era tan honesto con Dios. Incluso él escribió el libro de Lamentaciones, Claro. que todo el tiempo se lamentaba porque él no podía ver tanta maldad. Él quería hacer algo, él quería como que traer ese alivio de parte de Dios en un tiempo tan difícil. Y dice que él como que en un momento llega y se queja a Dios Sí. porque dice que cosas buenas le estaban pasando a gente mala. Claro, ¿por qué ¿verdad? prosperan los impíos? ¿Por qué prosperan los impíos? Le decía a Dios y se empezaba a quejar y Dios, pero yo veo tanta que a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala cosas buenas. Y Dios le responde en Jeremías 12:5 y le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Wow. Y uno lee esto y como que dice, a ver, ¿qué le estaba respondiendo Dios? ¿Y por qué Dios empieza a hablar de caballos? ¿Y por qué Dios Claro, empieza, ¿por qué dice esto? verdad, la respuesta de Dios? Pero en síntesis lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías cuando él se empezó a quejar y a querer abandonar su llamado, le dijo, Jeremías, a la primera señal de oposición o a la primera señal de que las cosas se ponen difíciles, ya te estás cansando. ¿Cómo vas a resistir con lo que se viene adelante? O sea, si ya de a pie ya te cansas, Claro. ¿cómo vas a estar listo para resistir cuando te toque correr con los caballos?
O sea, ¿Verdad? cuando te toque hablar delante de políticos o te toque predicar a gente, digamos, de mucha autoridad, o cuando, como a nosotros, cuando las cosas se empiezan a poner más difíciles en la vida. Incluso la Biblia nos dice que Sí. el mal irá en aumento. Y esto es algo Y que en que, esta tierra va a haber tribulación. claro, y que en esta tierra va a haber cosas que incluso en nuestra vida personal van a haber momentos que las cosas se van a poner difíciles. Sí. Y la respuesta de Dios es tan directa a Jeremías porque le dice, Jeremías, la vida es difícil. La vida es difícil, pero yo no quiero que te rindas, no quiero que te canses a la primera señal de oposición. O sea, Dios le estaba enseñando acá a Jeremías algo que vamos a englobar en todo este episodio, que es la resistencia espiritual. ¿Cómo tener resistencia? ¿Cómo yo puedo tener una resistencia espiritual y no cansarme con la primera señal de oposición? Porque incluso muchos cristianos, mucha gente no quiere venir a Cristo. No sé si ya escuchaste esto alguna vez, pero eso de cuando venís a los pies del Señor, prepárate porque los ataques. Sí, yo escuché eso. No sé si escuchaste. Sí. ¿Qué opinas de eso? No, y mira, yo creo que estaba leyendo incluso un libro, lo estamos leyendo con nuestro equipo acá en Oklahoma, que se llama Practicando el Camino, Practicing the Uy, Way, muy bueno. de John Mark Comer. Y él hablaba un poquito de esto de resistencia espiritual, porque él decía, supongámosle que un día tú quieres ser más fit, correr más. Y de un día para el otro te anotas en una maratón de 50, no sé, de 80 kilómetros, de 50 millas que son como 80, Claro. y te anotas esta maratón y te vas. A los 5 kilómetros vas a estar tirado en el suelo sin Ajá, poder respirar porque ajá. tu cuerpo no tiene resistencia. Ahora decía él, si nosotros de a poco vamos progresando y por ejemplo, mañana voy a ir a caminar 10 minutos. Por esta semana voy a caminar 15. La próxima voy a hacer 20. La próxima voy a hacer ya 3 millas. Y vamos subiendo gradualmente. Es muy probable que en un tiempo, en unos meses, pueda correr una maratón entera. Pero si yo decido de una lanzarme, yo no voy a tener resistencia. Eso. Entonces, él hablaba de que la vida espiritual o el estar con Jesús no es una técnica, sino que es una habilidad que tú tienes que Eso. desarrollar, ¿verdad? Y eso es lo que es exactamente lo que estás hablando, porque eso es lo que Dios quiere formar en nosotros. Incluso uno de mis autores favoritos, él se llama Eugene Peterson. Sí. Él habla mucho de cómo hay mucha gente dentro de la iglesia, incluso en la vida general, que viven vidas apuradas pero superficiales, llenas de actividad pero sin profundidad. Y muchos de nosotros, no sé si te ha pasado a ti, pero como que sentís que tu agenda está llena de actividades, pero al final del día sentís que no vivís una vida profunda. O sea, que sentís que tenés como que miles de cosas que hacer y vivís corriendo porque la sociedad te empuja, la cultura te empuja a correr, a hacer mil cosas, pero sentís que tu vida como que le falta esa profundidad, Sí, le sí. falta como como que vivís una vida superficial, Sí. como que la cultura nos empuja a vivir esas vidas sin sentido, Sí, como sí. incluso muchos lo llaman muertos en vida, como vivimos como zombies, Zombies. como personas muertas que bueno, existen, respiran porque hay que trabajar y hay que comer y hay que seguir hasta que bueno, Claro, no puedo hasta parar. que no puedo parar, pero Dios nos llama a vivir vidas profundas y esto es lo que Dios le decía a Jeremías. A Jeremías. Y me encanta porque en Jeremías 1 Dios le hace este llamado a este joven profeta y le da una de las palabras más increíbles de todo, yo creo, del Antiguo Testamento. Porque Dios le llama y le dice, Jeremías, antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Dios, yo no sé hablar porque soy joven, le dijo Jeremías. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande dirás. Wow. Y algo que me llama mucho la atención de todo estos versículos que estoy leyendo, Jeremías 1, versículos 5 al 7, es que como Dios, de nuevo, y como en todos casi los personajes de la Biblia, Él le afirmaba a Jeremías diciéndole, Jeremías, yo te conocí, Claro. yo te consagré y yo te puse por profeta a las naciones. O sea,
todo siempre comienza con Dios. Amén. Cuando Dios te llama y como que querés tirar la toalla y querés rendirte a la primera señal de oposición, recordarte que todo siempre comienza con Dios, y muchas veces el error fundamental es comenzar siempre con nosotros mismos. Ahí está el problema. Y no con Dios. Cuando el centro de la historia es Dios y esta es su historia y nosotros somos una parte de su historia. Claro. Pero lastimosamente muchos vivimos al revés. Pensamos que nuestra vida es nuestra historia y bueno, a ver, ¿dónde le meto a Dios? Claro. Un lugarcito en mi pequeña vida. Claro, y el peligro, amor, es que si yo empiezo mi historia o si yo soy el precursor, el que inició en el camino, yo también lo voy a tener que sostener. Ahí está. Y ahí es donde nos cansamos con los que corren, ¿verdad? Ahí es cuando las cosas se empiezan a poner. Y esto te digo porque la vida es una preparación constante a lo que puede llegar a pasar en el futuro. Okay. Yo siempre lo veo así como que constantemente Dios me está preparando para resistir espiritualmente para lo que puede llegar a pasar en un futuro. Y no porque quiero ser, digamos, negativa y todo el tiempo esperar cosas malas. No se trata de eso, sino que la vida es una carrera, la vida de fe es una carrera que requiere mucha resistencia. Sí. Y es como el cuerpo, es como ahora si yo me cuido en el cuerpo, si yo hago gimnasia, si yo como saludable, no lo hago solo para verme bien y verme estéticamente bien, sino porque sé que cuando tenga 70, 80, 90 años, si el Señor me permite, ¿verdad? Yo pueda resistir un poco más y tener que mi cuerpo sea más elástico, un poco más resistente, no tenga tantos dolores de espalda, de columna, tantas quejas. Es cierto. Sino que, y por eso es que pienso... Y pienso, amor, en que en esto que vos estás diciendo y me llama la atención porque si hay algo que no pueden hacer por nosotros es inyectarnos resistencia. Fíjate que muy bueno. te pueden inyectar botox y ponerte cositas ahí para que te veas mejor, pero no te pueden inyectar resistencia. ¿En qué sentido? No te pueden dar estos lo tenés que generar vos. No te pueden dar, ok, te vamos a dar una resistencia para que corras más, para que alces más. No se puede. Tú tienes que generar la resistencia. Incluso eso, no sé, pienso en esos fisiculturistas, algo que usan, ¿verdad? Esteroides y todo, y que son enormes. Es una masa plenamente inflada que carece de fuerza genuina. Yo he visto, hace poco vi un video de un fisiculturista que tenía un bíceps, amor, que así enorme. Reventaba. Contra uno que era chiquitito, pero era de músculo formado, alzando... O sea, el mero. Sí, ni la mitad del bíceps del otro. Y le ganó en pulseadas, pero mal. ¿Por qué? Porque claro, el otro era aire, era inflado, pero el otro era genuino. El otro generó resistencia. Entonces, yo me imagino cómo pudiéramos generar esa resistencia en nuestra vida espiritual. Y esa resistencia espiritual no lo fabricamos nosotros mismos, no es algo que fabricamos, sino es algo que Dios forma en nosotros cuando permanecemos cerca de Él. Entonces, para resistir espiritualmente y para vivir al 100% en una potencia espiritual, porque Dios no quiere que tú te canses solamente con los que caminan y con los que a la primera, ¿cómo se dice? A la primera prueba ya abandono, tira la toalla, esto de la iglesia no es lo mío, esto de Dios no es lo mío porque es puro ataque. Y no se trata de eso, sino que Dios quiere que vivamos vidas que sean potencias espirituales. Dios necesita a nosotros que seamos personas que sean 100% potencia espiritual. O sea, que seamos fuertes espiritualmente. No podemos vivir vidas débiles. A la primera posición ya nos caemos, ya nos reventamos. Yo siempre digo, bueno, a veces una lloradita necesitamos, pero seguimos. Claro. ¿Verdad? Entonces, me gusta mucho porque Jeremías, a pesar de que era tan joven, Dios le dijo, tus excusas no me intimidan a mí. Si sos muy joven, a Dios no le importó. Le digo, no me digas eso. No digas soy joven. Porque yo voy a estar contigo. Ahí está el tema. Al final, esa resistencia espiritual no se basa en tus excusas ni en, ay, Dios, yo no puedo, yo soy tan joven, soy tan viejo, tengo esto, sino que Dios te dice, yo voy a estar contigo. Como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Gedeón, con tantos hombres. Pero es muy interesante lo que pasa acá, porque luego de este llamado, Jeremías tiene dos visiones muy
como decimos, random, como que no era lo común que veían los profetas, porque los profetas, cuando Dios les daba una visión, normalmente era muy como muy, ¿cómo se dice? Apocalíptico. Sí, O fuego sea, y carro fuego y como que caía y cosas sí, así. sí. Pero Jeremías vio algo muy ordinario. Sí. Entonces, en Jeremías 1:12, Dios le dice, vino a mí la palabra del Señor y me dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? O sea, Dios le dijo, Jeremías, te estoy dando una visión, ¿qué estás viendo? Veo una vara de almendro, respondí. Bien has visto, me dijo el Señor, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Entonces, Wow. Dios le da esta visión de una vara de almendro, Claro. que era algo muy cotidiano, muy común. Sí, sí. Imagínate, una vara con una flor que estaba floreciendo, que acá, seguramente en tu país, no sé si lo hay, pero acá en Oklahoma, en la época de primavera, Sí. en el almendro, antes de que salgan las hojas verdes, sale una flor blanquita, que Sí, es sí, la sí. flor de almendro. Y es hermosa, pero como que cuando ya vemos eso nos deja saber, hey, la primavera está cerca, se está viniendo un nuevo florecer, Claro. una nueva temporada. O sea, es algo que va a pasar. Es algo que va a pasar, que está anunciando algo que va a pasar. Y me encanta porque dice que Dios yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Híjole, eso está O fuerte. sea, como que Dios le dijo, hey, Jeremías, si hay algo para que tú puedas resistir en este llamado que te estoy dando, que tenés que agarrarte, es mi palabra. Porque yo velo sobre mi palabra hasta cumplirla. O sea, imagínate, no hay nada, una vez lo hablamos en un episodio, que no hay nada más estable, más constante y más firme que la palabra de Dios Eso, en el universo. eso mismo. Entonces, imagínate, si ya la palabra una vez aprendí esto de Timothy Keller, que él decía que la palabra de Dios es el poder activo del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que Dios dice y luego hace. No, es que cuando Él habla, sucede. Porque su palabra es la fuerza de su poder. O sea, viste que nosotros pensamos, no, Dios dice que va a hacer y luego Él hace. No, una vez que Él habla ya pasa, porque su palabra es su poder creativo. Viste que dice, y Dios dijo, sea la luz, y Dios dijo tal cosa, y cuando Dios habla, sucede. No es que Dios habla y bueno, vamos a quedarnos con esto porque Él lo va a hacer. No, Él habla, va a pasar. Entonces, por eso, imagínate que Dios, incluso su palabra es tan fuerte que se va a cumplir, pero aún así Dios te diga, yo velo sobre mi propia palabra. O sea, aunque se va a cumplir, yo estoy, porque velar es estar atento. Eso. Yo estoy atento a que se cumpla lo que te dije. Eso es otro nivel. O sea, esa seguridad que te da saber que Dios, imagínate, no duerme hasta que su palabra se cumpla. O sea, si tenés algo de qué agarrarte es de la palabra de Dios. Agárrate de eso. Porque como Dios le dijo a Jeremías, yo velo sobre mi palabra hasta cumplirla. O sea, que las palabras de Dios no son solo palabras, son promesas. Una promesa es algo que se tiene que cumplir. Y si hay algo en lo que Dios es especialista es en cumplir sus promesas, entonces tal vez lo que necesitas hoy para resistir espiritualmente es un recordatorio constante de la palabra de Dios. Sí. Porque a veces uno dice, ¿cómo hago para correr con los caballos? ¿Cómo hago para ser una persona que resista espiritualmente y ser una persona al 100 en mi potencia espiritual? Si no tenés la palabra de Dios, no tenés de dónde agarrarte. La palabra de Dios es como esa, ¿cómo se dice? Esa pesa del gimnasio que como que revienta todos los músculos. Pero que fíjate, amor, que uno puede ir un día al gym y con el cargo de conciencia y reventas las pesas. Ay, sí. Pero si no volvés, no generaste resistencia. No. Volvés a nosotros nos pasó, ¿te acuerdas? Unos días, nosotros solemos ir casi todos los días al gym, todas las semanas, y hubo un viaje que hicimos donde estuvimos como 1 semana y media sin entrenar. Y volvimos después de entrenar y yo hice mi ejercicio, mi rutina de siempre, y me costó muchísimo. Y 1 semana faltamos nomás. 1 semana. Sí. Porque perdí esa resistencia. Dice que el músculo, después de 1 semana y media, como que llega a un estado donde se acomoda y pierde ese momentum. El momentum. ¿Verdad? Y pienso en esto, ¿no? De que cuando vos decís agarrarse de la palabra de Dios no es, ok, hoy voy a leer el Señor. No, sino es todos los días. Volver a recordarnos esas promesas de la palabra de Dios para generar ese momentum. Y aquí incluso lo anoté y puse la intimidad
con Dios es esa fuente de fuerza que necesitamos. O Sí. sea, si no tenemos ese tiempo, como ayer lo explicabas con los chicos acá, de ese lugar secreto con Dios donde vos Sí. te vas y pones tu cable, enchufas tu cable a la fuente y te recargas y empieza a subir. 50, tal vez hoy estás 1%, ya está rojo de ahí tu, ¿cómo se llama? El del iPhone que te Sí. muestra. Ya tu batería espiritual estás cansado del camino. Esa es tu canción, su ringtone. Sí. Cansado del camino. Ese Tal es vez mucho. ya decís, quiero tirar la toalla. La vida es difícil, la vida es dura. Y Dios te dice, sí. O sea, la vida, no solo cristiana, la vida en general, nacer en un mundo caído no es fácil. No. Pero tenemos la promesa de que con Dios la vida es gloriosa. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos lleva de gloria en gloria. Y Él vela con su palabra para cumplirla. Entonces tenemos esa promesa. Y luego Wow. Jeremías sigue viendo otra cosa. Vio Sí. la vara de almendro, pero también dice que vio una olla hirviendo. Entonces uno capaz dice, ¿y qué significa esto? La olla hirviendo, para ir resumiendo un poco y aterrizando el episodio, es como Dios le está diciendo a Jeremías, la maldad y el juicio es algo venidero y es algo real. Claro. O sea, es como esa agua que está ahí hirviendo, como que la maldad va a ir en aumento. Las cosas se van a poner difíciles, Jeremías. Yo necesito que tú estés resistiendo espiritualmente. Pero sobre todas estas cosas, yo voy a estar contigo. Wow. Tenés mi palabra que va a ser tu fuente de fuerza. Y cuando veas la olla hirviendo, cuando veas la maldad, recordate quién fue el que Mi te llamó, palabra. que es mi palabra y que yo voy a estar Wow. contigo. Entonces, esto nos tiene que desafiar espiritualmente para resistir. ¿Verdad que sí? Cuando uno mira la vida de Jeremías, su ministerio, dice que en 40 años, el pobre Jeremías, nadie se convirtió. Sí. Uno dice, qué fracaso. ¿Cuántos dicen? ¿Uno o dos eran? Bueno, algunos dicen uno, algunos dicen dos, pero eran así. Sí. Con una mano podías contar. Y tal vez hoy decimos, ay, qué fracasado este. Claro. Estaba en pecado. Y sabes que no. Dios, más que los resultados de él, quería ver su fidelidad. Y muchas veces Dios trabaja así con nosotros. Nosotros queremos resultados rápidos, Sí. pero Dios quiere probar nuestra fidelidad, Sí. nuestra resistencia. Quiere probar a ver en cuánto está nuestra potencia espiritual. Wow. Entonces, A hoy mí me Dios nos impacta, llama. amor, esto de que si no pudiste, si te cansaste con los que corren a pie, ¿cómo vas a aguantar con los que van de caballo? Y pienso en esto, ¿no? De que para mí eso es una señal de, hey, si no fuiste fiel en lo poco, Jesús, esa es otra manera de decir, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho? ¿Entendés? Ya. Si no pudiste, si te cansaste con esos, no sé, 3, 4 jóvenes que Dios puso en tu mano para ministrar, ¿cómo vas a poder administrar 8, 10 o 12 después? O sea, yo creo que en la vida la resistencia espiritual es indispensable para todas las áreas de nuestra vida. Sí, incluso Jeremías también decía que fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo. O sea, él amaba tanto la palabra de Dios. Incluso decía que él sentía como que sus huesos le quemaban. Sí. Porque él tenía esa urgencia de predicar a la Sí, gente sí. el mensaje de Jesús. Y más que resultados, Dios busca nuestra fidelidad. Permanecer. Esa permanencia. Así es como se crece en la resistencia espiritual. Permaneciendo. Y van a venir los golpes y la vida a veces se va a poner difícil. Pero es ahí cuando más tenemos que agarrarnos de la roca firme, de ese Amén. ancla firme y segura que tenemos en Jesús. Y esto a mí me anima porque en Juan 16, creo que leemos en Juan 15, donde Jesús le dice a sus discípulos, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y esto me anima porque mi permanencia en Cristo o mi resistencia, como vos dijiste, eso es muy bueno recordar, amor, no viene de mi esfuerzo o de mi capacidad de ser duro y firme, sino de entender que la gracia de Cristo obrando en mí es lo que me capacita para permanecer en Él. Sí. O sea, al final del día, no es mi habilidad de permanecer, no es, bueno, me fue mejor porque yo pude tener más resistencia espiritual que vos. No, es
aquel que más puede descansar en el poder de Dios en su vida. Por ejemplo, una y otra vez vemos en la Biblia, a mí me encanta cómo la Biblia recuerda este hecho de que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. El rey David, cuando no era rey todavía, pero cuando iba a pelear con Goliat, me encanta porque él viene y le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada y esto, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y como reconociendo que el que le iba a dar la victoria era Dios, no él. Sí. Él dice que el Señor no da victoria por espada o lanza. O sea, es como que todo el tiempo Dios también nos recuerda de que no es que en el mundo físico, sí, el que más entrena, el que más sufre y el que más da, más resistencia. Pero en el mundo espiritual es el que más descansa en el poder y en la gracia del Espíritu, es el que más resiste, no el que más se esfuerza. O sea, es como el reino del revés, es con Dios. O sea, cuanto más al final descansamos en Él y nos llenamos de su palabra, es ahí cuando resistimos. Y recordarte que la vida de fe no es una carrera de velocidad, no es, a ver, como decíamos, a competir quién llega más rápido, sino de resistencia. Y también recordarte que Dios no nos llama a caminar cómodamente, sino a correr con los caballos. Claro. O sea, si hay algo que este mensaje que me desafió a mí, es que Dios me quiere a mí corriendo con los caballos. ¿Qué quiere decir eso? Andrea, yo necesito que seas fuerte, necesito que seas valiente, así como Dios le dijo a Josué. Esfuérzate, sé valiente, porque sabemos que vivimos en un mundo difícil, caído, pero como dice también Salmos, el hombre que tema al Señor no tendrá temor de malas noticias, sino que su corazón estará tan firme, tan seguro en Dios, que cuando las cosas se empiecen a poner difíciles, tu fe va a estar firme y ahí vas a empezar ya no a caminar, vas a empezar a correr con los caballos y no te vas a cansar. Me gusta entonces pensar en esto, porque justo estaba leyendo esta historia de David y Goliat, que pensar en que, la victoria no viene por nuestra mano, nuestra fuerza, pero Dios requiere nuestra valentía para Él darnos la victoria. Claro. Eso es importante. La victoria no viene por mi mano o por mi fuerza, pero Dios requiere de nuestra valentía y nuestra insistencia para darnos la victoria. Claro. Por ejemplo, el rey David, la victoria no vino por su onda. Claro que fue eso lo que Dios usó, pero fue Dios quien trajo la victoria contra Goliat ese día. Pero Dios requería que David sea valiente. Que dé ese paso. Y dice que cuando Goliat vino a desafiarlo, él corrió hacia Goliat. O sea, esa es una valentía tremenda. Entonces, recordarte eso. Sí es cierto que la resistencia viene en descansar y depender de Dios, pero al mismo tiempo también tenemos una parte. Y la parte es ser valiente, es permanecer. Es como Pablo decía, el que corre para los juegos se abstiene de todo. Él mismo decía esto, ¿no? Entonces esa actitud de valentía y de insistencia, como la viuda insistente, cuando lo unimos eso con descansar en el poder de Dios, se forma esa resistencia espiritual, ¿verdad? Qué increíble saber eso, y que Dios nos llama a vivir esas vidas profundas, no superficiales. Algo que yo le estoy pidiendo a Dios en oración y te lo comparto, de Señor, yo quiero vivir una vida profunda, Señor. No una vida superficial, llena de actividades en mi agenda, sino que cada día pueda tener esa profundidad en ti, en tu palabra. Y eso es lo que al final de tus días, al final de tus años, va a ser lo que va a decir, hey, valió la pena vivir y desgastarme por Cristo. Amén. Wow, qué tremendo episodio. Me encanta. Sí. Que el Señor nos ayude a correr con los caballos. Así que hoy hashtag, ya tengo ya. ¿Cuál? A ver. Corro con los caballos. Yo sabía que iba a decir eso. Era muy lógico, ¿no? Me sacaste mi hashtag. Yo estaba pensando... No, vos tenés que poner otro más, como profundo, más. No, es que ahora ya no se me ocurre nada. Algo de David y Goliat. No, ese es otro tema, ese es otro episodio. Tenemos que hacer un episodio de David, en honor a Jere, porque a él le encanta. Le encanta Jere. Bueno, entonces, ¿tu hashtag cuál es? Hashtag corro con los caballos. Ok, entonces el mío es el largo hoy. A ver. Oye, vamos a dar vuelta. El mío es hashtag corro con los caballos y no me canso porque tengo a Cristo. No. Sí, no. Ese ya está muy largo ya. Bueno, ya me da flojera hasta escuchar. Pues hay gente que le gusta escribir acá en este podcast. Bueno, entonces eso. Pero hoy corremos en Vibe Podcast. Los que se quedan hasta acá, los que escucharon hasta el minuto 34. Son los que corren. Son los que van a resistir espiritualmente. Ahí, los que se fueron. Los que se fueron. Ay, Señor, no sé. Ya me metí en problemas. Ya después
Me van a escribir. Pero bueno, familia, los amamos, los bendecimos y gracias por mirar VAE Podcast. Suscríbete aquí en nuestro canal de YouTube, Sí. en Spotify, donde sea, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, 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 Bye. chao.